Bienvenidos al tercer encuentro de autores de Algete. Increíblemente es el tercero, hemos llegado, empezamos en plena pandemia, pero esto no ha acabado, cada vez vamos a más. Ahora yo debería dar paso a Juanje, a nuestro alcalde, pero me ha pedido que excuse su asistencia, no por motivos, hasta el último momento hemos estado esperando, pero no ha podido venir. Y en su lugar, aquí representando al ayuntamiento, está Paz, la concejala de Servicios Sociales. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y bueno, con todos ustedes, vamos a llamarnos de ustedes, ¿no? Pues nada, es un placer estar aquí en el tercer encuentro de autores de Algete. Daros las gracias por este acto, sobre todo a Belén, nuestra organizadora, que es lo más, es una crack. Y nada, bueno, encantada de estar con vosotros y nada, que esperemos que tengamos muchos más encuentros de autores de Algete, que es una maravilla. Gracias. Mira, aquí tengo a Adolfo, que es nuestro moderador, repetimos año porque es un profesional, él sí que es un profesional de verdad de esto. Y yo lo que quiero que quede todo el mundo claro que esta es una actividad abierta a todos los vecinos de Algete, que vivan o trabajen aquí. La biblioteca abre a todo el que presente un libro, quiera presentarlo, la oportunidad de estar en un escenario, de tener un músico que te acompañe, de un moderador que te haga una entrevista maravillosa. Todos tenemos nuestro sueño. Aquí empezaremos con un par de autores, ya que ya tienen muchas tablas, y luego presentaré mi primera novela y Marta, que la tenemos por aquí abajo, a ver. Que no vale hacer publicidad, eso lo escuchamos luego. Vamos a comenzar como Dios manda. Bueno, pues vamos a ponernos ya en plan serio. Muchísimas gracias por estar aquí en un evento cultural que no es lo más habitual, que haya esta asistencia que tenemos esta tarde aquí. Y hoy, para empezar, en esta mesa tenemos a dos grandes poetas con muchísima experiencia. Cada uno de ellos tiene sus poemarios a nivel individual, pero sobre todo los dos son grandes colaboradores de antologías poéticas colectivas. Si os parece, qué mejor manera de presentarlos que contaros un poquito quién es cada quien y qué es lo que tiene hecho. A mi derecha tengo a María Ángeles Fernández Jordán, madrileña, de los años 60, vamos a dejarlo ahí. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y entre sus obras publicadas tiene Molinos de Viento, que fue una obra teatral inspirada en los clásicos, pero con una versión un tanto subversiva, ¿no? O bastante actual. Y el poemario que tiene publicado a nivel individual es este, Poesía para la travesía. Y además ha participado, como he dicho, en otros diversos antologías poéticas colectivas. Es de destacar que ha sido galardonada varias veces. Ha sido galardonada en el Concurso Internacional de Arte y Literatura Puente de las Palabras de Mercosur en 2011, 2014, 2017 y 2018. Ha sido Premio Poesía Española en el Concurso Internacional de Poesía y Literatura, edición 2016, en Lombardía, Italia. También ha sido mención de honor en el Premio Europeo Clemente Révora de 2019 en Roma, Italia. Con lo cual, no es una poeta desconocida, es una poeta con gran experiencia, con una gran trayectoria en eventos poéticos y en recitales poéticos. Y bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito más de su poesía y vamos a tener la fortuna de que Eloy nos va a acompañar musicando algunos de sus poemas. Y por otro lado tenemos a un viejo conocido ya, a Armando Silles. Marlene, siempre me confundo. Que, bueno, él se describe como profesor de literatura y agitador cultural. En 2018 publicó su poemario Aire Verdadero, en el cual yo creo que fue también por 2018 cuando tuve una copia en un encuentro que no sé por qué no presumes mucho de tu programa de radio donde nos conocimos.
No, sencillamente porque yo aquí vengo de autor, ¿no? Vengo de Sí, poeta, ¿no? Entonces, bueno, tampoco eso queda para otro día, si quieres. Pero los poetas yo creo que tenemos un algo especial, que alrededor de eso de poeta hay otras muchas más cosas. ¿Eh? Bueno, yo creo que, no sé si esto ya empieza a ser la entrevista. No. Yo me enrollo. Todavía no te he presentado, Vale. todavía no he contado tu currículum. Armando ha participado en antologías de poesía actual como Aldea Poética 4, SXO en 2009, Aldea Poética 5, Poesía Infantil y Dadaísta en 2010, Aldea Poética 6, Hortera en 2013, Haiku Relatos 2014 y en Poemas en Femenino, No hay huevos. No hay huevos, en 2019. Así como en otros libros colectivos tales como Amapolas en el balcón en 2020, Soy Somos 2020 también, Semana en 2021, La cigarra azul también en el 2021. Algunos de sus poemas han sido traducidos al esperanto, al inglés y al francés, y otros han sido musicalizados para cantautores y como obras para coros. Armando Siles, tal y como he adelantado, es agitador cultural, como a él le gusta que le denominen. A mí me parece muy específico lo de agitador musical, porque engloba muchas cosas y yo creo que ahí estamos un poco sincronizados, ¿no? Me parece a mí. Y bueno, aquí también sí que indica lo de programas radiofónicos y lecturas colectivas, supongo. Algunas de ellas, por cierto, organizadas por María Ángeles. Hombre, pues eso es bueno conocerlo también. Ahí hay una interrelación entre vosotros que yo desconocía. Pero María Ángeles, Armando, ¿qué es para vosotros poesía? Para mí la poesía verdaderamente es la realidad desnuda, pero a la vez presentada de una forma bella, estética. Todo lo que no sea realidad para mí no es poesía, hasta el punto que yo considero que la poesía nació cuando la prohibición impedía hablar, por ejemplo, una dictadura o en el mundo, hay muchos sitios donde todavía esto está ocurriendo, que las personas, el poeta nació cuando empezó a decir no renuncio a expresar lo que está pasando. No disfrazaba la denuncia, o sea, el decir lo que estaba pasando, pero de alguna manera la forma podía hacer que se le permitiese hablar, que sin esa forma no hubiese estado Sí, pues muchas veces a través de la metáfora y de otras cosas, pues podía pasar desapercibido a los censores de alguna manera un mensaje muy incisivo sobre una problemática social. Por eso, por tanto, para mí la poesía es la expresión de la realidad de una forma bella, no es otra cosa. Si no se expresa la realidad, y de hecho se expresa el amor, que es una realidad, la desesperanza, la soledad, pues la protesta sobre la realidad. Armando, ¿y para ti? Pues yo no estoy del todo de acuerdo, porque además que nos han pedido que seamos polémicos y que... ¿no? Bueno, pero nosotros también un poco, ¿no? No, yo estoy muy de acuerdo en general. Solamente una cosa, no sé, se oye bien, ¿no? No sé si está demasiado... tengo la sensación de que no siempre la poesía necesariamente tiene que ser bella, ¿no? Yo siempre suelo poner el ejemplo del día que tienes una dolencia, no se sabe muy bien lo que te pasa, ya sea física o psicológica, y cuando te dicen el nombre de la enfermedad o el nombre de lo que te pasa, bueno, ya te tranquiliza eso, ¿no? Es decir, yo creo que la poesía en parte es eso, es una especie de verbalización de lo que nos pasa, y una manera de decir, decía una alumna, un alumno al que saludo, del instituto, decía una alumna una vez, es una forma rara de decirlo, ¿no? Y me parece que está bien eso, es muy sencillo, pero me parece que está bien así, de la poesía. Pues lo que veo, los dos van muy en la línea del concepto de poesía más actual, ¿no? Donde nos olvidamos de métrica, nos olvidamos de rima, No, ¿o depende? No, porque cuando, por ejemplo, has dicho que yo escribí, el primer libro que yo escribí, o sea, que se editó, que es la obra de teatro, cuando dice que, no sé cómo lo has expresado, que hace referencia a los clásicos, pero hace referencia a los clásicos precisamente porque es en verso. Como, Sí, como de la escribía, estructura pues, del siglo XVIII, claro, ¿no? Elga y todo eso, ¿no? Entonces, sí, tiene 6 actos, pero todo es poesía y ni siquiera algunos actos son diálogos.
Otros no, otro es como un poema que se contesta a otro, o sea, es un hilo con un poema detrás de otro. Entonces, no precisamente yo estoy en contra de la métrica, No. pero tampoco en contra de lo contrario. O sea, yo creo que libertad, que depende de lo que apetezca y que a veces, pues, que solo métrica puede ser monótono y yo muchas veces, o en un mismo libro o incluso en un mismo poema largo, vas modificando y según lo que te es, sale. claro, no, voy mezclando lo que es, digamos, rimado con lo que va... Al hilo de lo que decía Armando, tuve un encuentro de escritores y fue raro porque un 80% era poesía y un 20% narrativa, lo contrario de en todos los sitios. Y ahí se me dieron dos casos para darte la razón en tu argumentación. Me encontré con una persona que era lo más purista que había. Y si te sales de los cánones de la poesía clásica con métrica, medida, eso no es poesía, no tiene valor. Y sin embargo me encontré a un poeta joven de estos alternativos que nos recitó un poema sobre el beso, pero no sobre el conocimiento del beso que todos nos podemos imaginar, sino sobre las bacterias, los contagios, lo que se transmite. Y me pareció tan sublime contar eso, por eso digo lo de la belleza es según la queramos entender. Dije, y este señor cuando me hable del beso en la norma romántica del beso, me pondrá los pelos de punta más que me los ha puesto ahora, ¿no? Y entonces son sentimientos muy controvertidos y para cada uno de los poetas hay una connotación distinta de lo que es poesía. Casi todos coincidimos en una línea articulada para que algo sea poesía, pero luego cada uno lo matizamos a nuestra manera. Cada uno valoramos la poesía de una manera distinta. Y yo creo que esto es lo que hace grande a la poesía. Otra cosa también con la poesía y es que no está en el que la hace, no está solo en el que la hace, sino que también está en el que la recibe, ¿no? El que la lee o el que la escucha. Yo a veces digo que nunca se llega a comprender del todo un poema y de hecho, aunque tú creas que lo has comprendido, resulta que lo lees dentro de 5 años y te dice otra cosa, ¿no? O te sirve de otra cosa, porque tiene que servirte la poesía. ¿Y no os ha venido alguien al leer un poema vuestro y os dice, me ha entusiasmado este poema, he sentido, me he identificado, porque en esta situación... Y es que yo cuando he escrito este poema no estaba pensando en lo que esta persona me está contando, ¿no? Que ha hecho el poema suyo y lo ha interpretado a su manera y le ha dado un contenido incluso diferente a lo que vosotros habíais o lo he interpretado planteado. mal, incluso, porque también se te ha dado el caso, ¿no? Pues sí, el poema es un poco como un instrumento que cada cual puede tocar o interpretar a su manera y en eso consiste también. Por eso no es como la narrativa que dice lo que dice, según el diccionario, no tiene mucha más interpretación. La poesía es como una ventana abierta y ahí cada uno interpreta. Perdonad. ¿Y vosotros creéis que la poesía llega a todo el mundo? No. Porque tú, por ejemplo, le dedicas el poema a los niños, que me parece fantástico. ¿Tú crees que llega a los niños? Ya, pero es que si pasa, claro, no pasaste la página, pero la página pone para niños... Sí, de 0 a 99, pero como es de 0 a 99, de 0 a 9 años entran los niños pequeños. ¿Tú crees que la poesía les llega a los niños? ¿Que nosotros hacemos que la poesía llegue a los niños? Yo pienso que hoy en día menos que en nuestra generación. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niña había programas en Televisión Española, que era la única que existía, no existían tantos canales, la 1 y la 2, no había más. Y en la 1 había programas de niños donde salían casi todos los días Gloria Fuertes, recitando poesías para niños. Pero es que ella realmente Ahora escribía yo no para veo los eso, niños. Pero es que ella realmente escribía para los niños. Sí, pero que ahora también habrá gente que escriba para los niños y no sabe. Pero qué problema Aquí que hay. no vamos a quedarnos con la Gloria Fuertes poeta de niños. A lo mejor hay que reencontrar a la Gloria Fuertes de poetisa para adultos y es mucho más interesante todavía. Bueno, pero ella le dedica el poema a todo el mundo. Yo le pregunto que cómo podemos hacer llegar a los niños la poesía, que muchas veces no es tan fácil de entender. Este libro de poesía tiene poemas para niños y poemas para adultos y poemas para ambos, porque como bien ha dicho Armando, el poema es para quien, depende de quién lo interprete. O sea, una lectura de un poema de niños, el niño le da una interpretación y el adulto le puede dar otra. ¿Y es válida tanto una como otra?
pues si es que cualquier interpretación que es libre es válida. Es como lo que yo acabo de decir antes, o sea, para mí es como el que toca un instrumento, una guitarra, un piano, y cuál es la interpretación válida y cuál no. Cada uno es la suya y todas pueden ser igual de buenas, igual de válidas. Vale, y ahora el profesor de instituto, yo le pregunto, ¿cómo valoras la interpretación de la poesía de los alumnos? Porque si cada uno puede dar una opinión distinta... Pero es que depende mucho de lo que estés haciendo, ¿no? Si estás leyendo por leer y por gusto, que es una cosa que a veces da tiempo a hacer, y creo que es una de las mejores cosas a las que uno puede dedicar el tiempo, ¿no? Leer con otros, ya solo, eso es maravilloso, pero ahora otra cosa es el comentario de texto, otra cosa. De todos modos, al hilo de la pregunta que hacías hace un momento, a mí me parece que la poesía sí que llega a todos, ¿eh? Es decir, la poesía está en las canciones, la poesía está en cualquier adivinanza, cualquier rima de niños, ¿no? Lo que pasa es que parece que la poesía tiene que ser algo muy serio, muy elevado y demás, y muy difícil además, muy oculto, yo creo que eso es un error en lo escriba que no escriba. Vale, y si realmente llega a todo el mundo, ¿por qué se vende tan poco? Porque estamos hablando de que es algo que le llega a todo el mundo, a pequeños y mayores. Y sin embargo, si nosotros nos vamos a los libros más vendidos, muchos no son poesía, es novela o es narrativa. Y además puedo apuntillar que hay muchas editoriales que se niegan a publicar poesía. ¿Y por qué pensáis vosotros que es esto? Se lee mucha poesía, pero es minoritario. Sobre todo hay un movimiento poético en Centroamérica y Sudamérica muy potente y muy popular, pero no es a nivel de ventas, es a nivel de compartir poesía y cosas de estas. Es la impresión que yo tengo, no sé cómo lo vivís Yo vosotros. lo que pienso que la poesía está muchas veces incluso en el refranero, o sea que está rimado, pues muchas cancioncillas populares, lo que, o sea, está en sitios que pensamos que no es poesía. En la música, si casi todas las canciones están rimadas, puede haber alguna que sean textos no rimados, pero que ¿cómo no va a gustar la poesía si encanta la música? No, yo no digo que no guste, yo digo que realmente dentro del ámbito literario, si nosotros nos ponemos a mirar la poesía con toda la salida que tiene, es lo que menos vende. ¿Por qué pensáis vosotros que puede ser eso? Porque yo creo que no interesa a la poesía el poder, por lo que acabo de decir. O sea, mientras que yo pienso que es eso, es comercial, poesía no es comercial. No es comercial, o sea, no es comercial porque tampoco interesa la poesía. De hecho, cuando digo en los años 70, yo me acuerdo en los principios de los 70, salían poetas en programas de niños. Yo no sé si ya hay programas de niños, es que no veo la tele casi, pero desde luego no salen poetas. Entonces nunca interesa, no se fomenta la poesía, porque la poesía es una vía de escape. Yo creo que estamos en una sociedad donde tratan de hacernos un poco a todos iguales y conducirnos, y la poesía es más bien el camino de reconducirnos, o sea, de buscar cada uno su propio camino. Es que la narrativa es que tienes que ir pasando páginas, pero no para disfrutar, sino para llegar al final y que no me cuenten el final. Y la poesía es para paralear constantemente. Y para reflexionar, porque y para la pensar. gente piensa que la poesía es algo de lo que, bueno, pues una transmisión de sentimientos. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que la poesía tiene Hombre, en parte muchísimo. sí, tú transmites sentimientos por supuesto, escribiendo. pero la parte de la transmisión de pensamientos, de ideas, me parece que es casi, no sé si más o menos, pero muy importante también, ¿no? Yo creo que sin eso, es decir, yo me leo los poemas de Becker y está muy bien, pero nada más. Mientras que me leo, no sé, de Ángel González, y pienso sobre mi vida, pienso sobre tu vida y sobre nuestras vidas, ¿no? Creo que por O sea, ahí que para ti es mejor lo más moderno que lo antiguo, por ejemplo. no tiene nada que No ver. necesariamente, aunque yo es verdad que en ese, quizá... Porque claro, estamos gusto hablando de personal. Becker, que ¿quién no conoce aquí a Gustavo Adolfo Becker? Ya, Y sin embargo hablamos de los modernos, y si le preguntamos al público si lo conocen o no, no es tan conocido. Y yo pregunto por qué. O sea, ¿por qué? Tú eres profesor de instituto. Tú puedes hacer ver a tus alumnos la importancia que tiene la poesía para todo. A mí me parece uno de la forma de escritura que más transmite, para mí. Me gusta la poesía y yo escribo poesía, pero si no le llega a la gente es porque algo estamos haciendo mal nosotros también. Entonces, tiene que poderse cambiar esa visión desde algún punto de vista. ¿Por qué si conocemos a Becker y no conocemos a los nuevos?
O sea, hay que plantearse por qué algo estamos haciendo mal. Como profe se hace algo en los centros escolares. Como decía María Ángeles, los niños conocían la poesía por Gloria Fuertes. Hoy los niños en primaria se les enseña algo de poesía, o en el instituto. Es que yo no sé, en el colegio no lo sé, ¿no? Algo sí, yo creo. Y se aprenden de memoria todavía poemas, ¿no? Y lo que pasa en el instituto es que es una edad muy complicada, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente, y la bibliotecaria lo sabe muy bien, que hasta los 12 años los chavales leen. A partir de los 12, de los 13 o 14, es que si no les obligas no leen, ¿no? ¿Por qué? Porque es una época muy delicada de la vida de uno en la que no está uno para ponerse a leer libros. Yo cuando menos he leído ha sido en la adolescencia. Vale, Vamos, sí, yo eso lo comparto contigo, pero al final hay que fomentarles la lectura de alguna manera. Y a lo mejor tenemos, pienso, que ser más cómplices de ellos y utilizar los medios que ellos utilizan, no juzgarles por los medios que utilizan. ¿Me explico? A ver, si ellos utilizan Facebook, vamos a poner, pues a lo mejor tenemos que meternos más en las redes sociales para que los chavales sepan lo que es. Ahora mismo en las redes sociales, en Facebook concretamente, la tienes plagada de poesía. Sí, pues a eso me refiero. ¿Por qué no llegamos? Porque si está plagado y está tal, ¿por qué no somos capaces de llegar? Porque buscamos lo inmediato, porque nos vamos más por algo que no nos haga pensar, que nos evada de la realidad. Preferimos poner una serie de Netflix antes que leer un poemario. De todos modos, damos por hecho que nos llega y... No pregunto, yo os estoy Yo te puedo contar preguntando. la experiencia de tener unas alumnas mías que lloraban cuando yo leía o leíamos en clase poemas de determinados autores del siglo XX, segunda mitad, ¿no? Vale, y ahora me dejas ser mala, ¿verdad? ¿Dónde están esas alumnas que no las veo? Estarán viviendo, ¿no? Ya, pero yo lo que hay muchas veces que creo que los poetas hacemos minorías. Somos minoritarios y a lo mejor deberíamos ser más multitudinarios. Y tenemos que intentar llegar a la gente de otra manera para que la gente se conmueva con lo que escribimos. Mira, porque a mí me parece maravilloso. Ceci, Entonces, a mí lo que me gustaría decir que, vamos, yo organizo ya desde hace años en la biblioteca Rafael Alberti de Madrid, que está por cerca del Ramón y Cajal, recitales mensuales, que ha participado a veces también Armando. Y a mí me gustaría, y ya lo he dicho alguna vez, que fueran, por ejemplo, raperos a ese recital, que es una forma moderna de poesía de protesta, porque es rimada y le ponen ritmo, le ponen música, y sin embargo algunos de los poetas más mayores de allí, pues como que no lo ven, ¿sabes? Que no, eso, venir aquí, como... Porque a veces eso, la poesía no se entiende como se debería entender, como algo vivo, algo dinámico, algo que en la época de Calderón era de una manera, luego empieza a ser de otra con Bécquer, en el siglo XX de otra y quizás en el XXI tenga que ser de otra, no puede ser de otra manera, es algo vivo porque es algo que nace de la vida y es una expresión, como yo ya he estoy dicho, totalmente de de la acuerdo contigo. Yo lo único que creo es que a lo mejor habría que divulgarlo de otra manera. Y me permitís un momento porque hay alguien del público que quiere hacer una pregunta y le vamos a dejar que pregunte. Hola, buenas tardes. Más que una pregunta es un alegato. La poesía es revolución, lo tengo clarísimo. Y en España, a lo largo de la historia, hemos sido muy poetas. Es cierto que en los últimos años, no tanto. Yo creo que sí que tenemos culpa, tanto los padres como los profesores, debido a que en el colegio y en los institutos la poesía se enseña de una manera aburrida. Te enseñan a rimar, te enseñan a contar, te enseñan que es un soneto, pero no enseñan la pasión que conlleva la poesía. Como bien has indicado, yo llevaba pidiendo la voz o la vez antes, has hablado de la nueva poesía. La nueva poesía de los jóvenes es en el trap, es en la calle, y a mi hijo le llega esa poesía. Entonces yo creo que si volviésemos a enfocar la poesía hacia los jóvenes, utilizando los medios que ellos utilizan, el Instagram, el Telegram, el WhatsApp, las redes sociales en sí, llegaríamos de nuevo a la poesía. Porque ellos son revolucionarios innatos, los adolescentes lo son. Y ellos escriben, yo escribía y he escrito siempre. Y he escrito poesía. Entonces yo creo que los profesores deberíais intentar inculcar la cultura de la poesía de otra manera.
Pero además yo creo que no debemos solamente enfocarnos en la poesía. Tenemos la gran suerte de que la narrativa es amplia, desde una novela, pasando por un cuento tradicional, la poesía, y por supuesto que una imagen ilustrada. Y solamente quería comentar eso. Gracias, María. Yo creo que María Ángeles lo ha focalizado muy bien. Yo siempre a los profesores de literatura les he achacado que a unos chavales de 15 o 16 años los clásicos del siglo de oro les cuesta entenderlo, pero posiblemente que si jugásemos con el rap les entraría la poesía de otra manera. Pero ahí están los expertos y que marquen las doctrinas que tengan que marcar. Los expertos marcan unos programas inasumibles y que tú obligatoriamente tienes que cumplir porque si no te crujen a ti. Porque tú también eres un obediente de la vida, ¿no? O sea, sí. Nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro. Estamos hablando de poesía y estamos hablando de poesía con dos poetas. ¿Qué es lo que os inspira a vosotros a la hora de poneros de cara al papel en blanco y sacar un poema? Armando, empieza tú ahora, que no te... Pues es que es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Porque yo creo que, bueno, o la respuesta es tan tonta como todo, ¿no? O nada, ¿no? Porque a veces es una palabra que oyes, otras veces es algo que has visto, o que has leído, o que una noticia de la tele, ¿no? O sea que es como antes un poco apuntábamos, es la mirada que tú quieras darle a eso. Es la mirada que tú tienes y si te apetece transmitirla y puedes, pues lo haces, ¿no? También hay épocas más creativas y épocas menos creativas. Yo, por ejemplo, este verano pues he escrito nada, ¿no? Nosotros poemillas de nada, ¿no? Y hay semanas que a lo mejor escribo varios. O sea que nunca se sabe con la poesía, cuando llega, ¿no? ¿Y para ti es igual, María Ángeles? Pues a mí una cosa que me inspira mucho es cuando estoy indignada, enfadada con algo, ¿sabes? Porque es una forma... Del malestar, sobre todo espiritual, más que yo diría que es una forma también de luchar. Y de hecho, ha habido poetas en la historia que han estado en la cárcel. O sea que es una forma de luchar. Por lo tanto, cuando estoy indignada, es generalmente cuando más escribo, porque cuando estoy tranquila, pues tampoco sí, no, estoy relajada. Y además, estás relajada y dices, mira, estoy pero voy, y dices, qué ñoño lo que me está saliendo. Esto no sí, pero luego te meten en la cárcel. Sí. O sea, que no era tan ñoño. Es decir, que eso de no, hacer algo bello, qué bien. Perdonadme un minuto, porque creo, perdonar, es que hay un niño que está levantando la mano, no sé si quiere preguntar o no. Como estáis hablando de la poesía, yo voy a un colegio, pero la poesía casi nunca la enseñamos. Bueno, pues mi propuesta que hago es que tú lleves un poema y digas a la profesora o al profesor, por favor, ¿puedo leer este poema? Ya, pero... y seguro que alguno se anima al día siguiente y habla con tus amigos y no tengas miedo de quedar como un raro, porque está claro que eres un raro, ya se lo sabemos, porque te gusta la poesía. Porque esto es así, ¿no? O sea, que a veces la poesía es algo que nos da vergüenza. El caso es que en mi colegio la enseñamos, hacemos eso, pero como que a mí y a todos nos da igual. Que cuando la enseñamos, bueno, ya. No, para nosotros no expresa nada. Claro, lo que antes ha comentado alguien, y yo ahí me he sentido un poco aludido, de si enseñamos cómo es la rima de un soneto y así, claro. Pero yo intento también dedicar un ratito a leer por gusto. Y si a ti te afecta lo que está leyendo, lo que dice ese poema, entonces es cuando eso entra de buena manera. Si no te llega el sentimiento, eso es un rollo macabeo, ¿no? Ya, pero al fin y al cabo los mayores habéis dicho que podéis intuiros en el rap y todo eso, pero al fin y al cabo vais a lo mismo que los jóvenes, pero no os gusta luego. Yo sí que creo que, un poco contrariamente a lo que decía alguien, ¿no? O sea, Instagram, el rap, un libro muy gordo, me da lo mismo. Lo que importa es si eso te llega como el sentimiento que te produce. Es muy importante también, yo creo, la idea de leer con otros, porque no es lo mismo leer tú, que a lo mejor no te apetece, que leer en alto con otra gente, que es algo difícil de llevar a la práctica, la verdad. Pero si eso se hace, eso entra muy, muy, muy bien. Ya, pero si a los jóvenes no les obligas no leer por sí mismos.
No, yo creo que no. Si ya lo hago. Yo pienso que no. Mira, yo cuando era pequeña me gustaba ya... A mí cuando era una niña pequeña, con 6 años, que a los niños pequeñitos, venga a ver, cántame una canción. Yo siempre cuando me decían una canción me ponía a recitar un poema que me había aprendido de los libros de texto que siempre ponen algunos del colegio, porque para mí eso era una canción, porque yo le encontraba música, o sea que ya me gustaba, y cuando me daban los libros de literatura, lo que me sabía antes de empezar el curso, nada más que ya estábamos forrando el libro y me lo ojeaba, eran las poesías, o sea que también va igual que hay niños que les pueden tener tendencia más a la ciencia, a la tecnología, otros más a todo el mundo no tiene por qué gustarle la misma cosa. Pero vamos, lo que sí yo creo que se debería empezar, incluso que fuese como un proyecto educativo, o sea, que formara parte de, igual que la convivencia, en la solidaridad y el respeto, o sea, que la poesía, como decía Gabriel Celaya, es un arma de futuro, es que es una forma de luchar. Es una forma de luchar, que muchas sociedades se han levantado de tiranías con una canción o con un poema. Hablando de canciones, o con un poema hecho canción. De canciones y poemas, María Ángeles. ¿Cómo sois a la hora de utilizar metáforas o otros instrumentos que engrandecen la poesía de alguna manera? Porque, como ya hemos dicho antes, un poema puede tener muchas lecturas. Entonces, una lectura es lo que tú estás diciendo, que está hablando de lo que la gente suele entender por revolución, pero con metáforas. Pero otra lectura es que la verdadera revolución es la educación. Por eso está hablando de peluches y de tal y de cual, porque si no, es cambiar a través de lo que siempre se ha llamado revolución, a través de las armas, se cambia un tirano por otro. Porque no se está haciendo realmente no hay un cambio real, sino simplemente un cambio de cromos, ¿no? Como se dice, el mismo perro con distintos collares. Eso es. Armando, creo que tú eres más directo, ¿no?, a la hora de escribir poemas. Es posible, es que la verdad es que como yo estoy dentro de mí mismo, ¿sabes? No estoy seguro, pero creo que sí, yo creo que yo escribo directo. A mí antes preguntabas a María Ángeles si me interesa la rima o la medida. Y aunque un amigo mío me dijo que yo manejo muy bien el eneasílabo, yo no me había dado cuenta de eso, sino que yo escribo de forma intuitiva, aunque es verdad que tengo escuela porque he estudiado, ¿no? Pero no, yo escribo como me sale y creo que al final la escuela que tiene uno es la lectura y es lo que ha visto y lo que ha escuchado y leído, y intenta también uno en alguna medida sorprender cuando escribe, ¿no? Es decir, a lo mejor darle una perspectiva, darle un giro, ¿no? Dar una mirada que es inusitada, ¿no? Porque si vamos a hacer lo que hizo otro, pues ya lo hizo otro, ¿no? Efectivamente, hay que ser más originales. En el poema este que nos ha recitado Eloy, Al sur de mi Madrid, ya nos habías respondido antes a esta pregunta, es un poquito yendo a las vivencias de cada uno, qué es lo que tú has dicho que realmente te motiva, cuando te incomodan esas vivencias. Porque cuando estás tranquila contigo y con el mundo, como que la cosa no inspira para hacer algo creativo de esto que merezca la pena. Como yo digo, el vomitar de injusticia, de sentimientos, de sinrazón, pues sí, es la vivencia realmente lo que te mueve. Pues sí, yo diría que sí, fundamentalmente sí. Armando, y a ti, y no me salgas por lo del telediario, una palabra, porque hay algo más detrás. A todos en un momento determinado la letra de una canción nos inspira, pero hay algo que realmente es lo que empieza ahí, ese hormigueo en el estómago, y dices, esto tiene que salir en forma de poema. Hay un estado de ánimo que no sé si le pasará, tú también eres un buen poeta, Adolfo, o un muy buen poeta, no sé si os pasará a vosotros, pero hay un estado de ánimo especial que no es el enfado, que no es la euforia, pero que es una especie de sensibilidad puntual en la que algo te toca de verdad y realmente necesitas expresar algo, ¿no? Decía hace un rato que yo este verano no he escrito, porque yo en verano estoy pues eso, a las cosas del verano, ¿no? Y a lo mejor está uno dedicado pues a... Mientras que en otros momentos es verdad que hay una especie de como de longitud de onda, ¿no? En la que por lo que sea uno se estremece con alguna cosa.
Está hipersensible, ¿no? Y además hay una cuestión, ¿no? Y seguro que os ha pasado. Dices, bueno, ya luego lo escribo, ¿no? Ay, no, eso no No. vale. No, Esos trampas no. que nos hacemos. Se te olvida. O sea, te tienes que, si vas conduciendo, te paras en el arcén, yo lo he hecho, y me he puesto a escribirlo, porque si no se te olvida. Oye, yo creo que ahora a María Angelita la hemos conocido un poquito por sus poemas musicalizados. Recítanos, sobre todo me gustaría que nos recitases estos últimos poemas que has sacado en esta antología poética. Bueno, porque pues, son muy diferentes y con sentidos muy distintos. Entre ellos te refieres, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, sí, venga, pues empiezo a leer alguna cosa, ¿no? Mira, voy a empezar por un poema que se llama Mi plan, ¿no? Y es un poema que está hecho solo con palabras monosílabas. Mi plan. Mi plan es ser. Mi plan, ir, ver. Mi plan es yo. Mi plan es tú. Un plan de ser de mí y de ti y de él. Voz y paz, ver y sal, sol y más. Con mar, con sal, con sol, con luz, con paz, con voz. El plan es ser. Qué complicado es componer un poema a base de monosílabos, pero que queden entrelazados los unos con el otro y que tenga sentido. Esto no sale así, esto se necesita darle muchas vueltas para que surja. La verdad es que hay poemas que me han llevado años terminar, o años abandonar, como dijo aquel, ¿no? Los poemas no se terminan, sino que los poemas se abandonan. Pero este poema me salió enseguida, o sea que por lo que sea hay veces que todo encaja. Chicos, yo no quiero ser la mala de la película, pero es Pues que nos ahora queda otra mesa y me están tirando del vestido literalmente. No quiero acabar, dejamos las preguntas, pero sí quiero que recites 2 o 3 poemas más, Armando, y que María Ángeles también nos recite. De acuerdo. Pues voy a leeros un poema que parece una chorrada, pero se llama Chorradas el poema. Sí. Ojo. Parece una chorrada, pero lo importante es más importante que lo no importante. Parece una chorrada, pero lo bueno es mejor que lo malo. Parece una chorrada, pero lo bonito es más bonito que lo feo. Parece una chorrada, pero lo justo es más justo que lo injusto. Parece una chorrada, pero lo sabio es más sabio que lo necio. Parece una chorrada, pero si preferimos lo importante, lo bueno, lo bonito, lo justo, lo sabio, ¿por qué acabamos eligiendo lo irrelevante, lo malo, lo feo, lo injusto y lo necio? Cuando lo he leído, de ese mismo poemario, que habla del hombre torpe, pero que no se deja arrastrar de alguna manera, ¿no? Y que se tiene mucha amiga dentro. Sí, es un homenaje a un hombre analfabeto que marcó la historia de la humanidad en la antigua Grecia y que se llamaba Sócrates, ¿no? Nada más. Y se llama el poema El analfabeto. Un hombre analfabeto tiene en pie de guerra a una ciudad. En pie de guerra cerebral, ¿se entiende? Un hombre sin letras, pero más inteligente que el resto de la ciudad. Pero si un hombre es inteligente, ¿por qué no hace lo que los otros? Intentar enriquecerse y dominar a sus conciudadanos. Resulta que el analfabeto es sabio. Un sabio sin más conocimiento que ser él y ser la mosca cojonera de la ciudad. Inquietar, incomodar, discutir y cuestionar, insolentar a los jóvenes, discutir a los dioses ancestrales, introducir la duda sobre esos dioses. Que le den la cicuta y regresen a Atenas las buenas costumbres. Armando, continuamos. Pues venga, vamos con este poema tan irónico que se llama
no tengo ideas. Soy las ideas de Google y Facebook. Dale un me gusta. De la tele y de la radio. Soy un inversor de mí mismo. Yo soy el producto que vendo. Mi casa ha duplicado su precio. Si compro, si alquilo, son todos iguales. Todos tenemos un precio. Todos los extremos son malos. Todos tenemos un precio. Esto es un mercado. Ese jugador gana mucho, pero es que lo genera. El comunismo es malo. Yo soy apolítico. Son todos iguales. No se salva ni uno. El anarquismo es poner bombas. Todo el mundo mira por sí mismo. No se salva ni uno. Un garabato feliz, y me fui a llorar apenas vi aquello distinto a mí. Por vez segunda pinté un lago con aquel llanto, y lo hice mar al querer extinguirlo con mi canto. Quise dejarlo ya quieto, y lo até a un punto sobre él, y pinté el sol, el silencio, la nube, el atardecer, mi sombra y mi pensamiento, y mi duda y mi quehacer. Y al emborronarlo todo de negro y de oscuridad, pinté a Dios que simulaba mientras soñaba pintar. Es otro que me he acordado de él y está en este libro porque ha recitado Armando al final el primer poema que decía del ser, que al final llegaba al ser. Bueno, pues este poema se llama El ser. Yo no sé qué es lo que pasa en esta tarde de otoño. Luce el sol, se mueve el plomo diseminado del viento y los árboles desarman su soledad. Caen las palmas de sus manos resecadas sobre la tierra, cimiento de tanta raíz informe de vegetal y cemento. Faltan horas, se verá la luna sobre los cielos como la diosa inmortal de todos los que aman sueños, mas luce el sol. Yo no sé ni siquiera lo que ocurre, si es que ocurre. Veo nacer cada noche. El mar me infunde su ser, porque el agua es la esencia de lo que vive. Y yo vivo, lo que sé, es vivir y renacer, y solo ser me hace libre. Eso es ser, saber que eres solo un segmento del tiempo, un grano de arena inerme y perdido en el desierto. Un ala leve que al alba avala al ave en su vuelo, un rayo de luz huido entre las rejas de hierro. Eso es ser, porción de trueno que destrona la apatía del silencio, del sosiego, pues ser es saber que muero disfrutando la partida, sin saber si existe un cielo y tan repleta de vida. El tuyo, el Aires, no me acuerdo. Aire verdadero. Aire verdadero. Son los dos poemarios, pero el de María Ángeles se me ha olvidado comentar. El poemario va lleno de ilustraciones que también las ha hecho ella. O sea, que además de poeta, como veréis, domina otras disciplinas y seguramente que todavía tiene algún secreto más. Pues solo daros las gracias, me ha sabido a poco, pues yo me tiraría toda la tarde hablando de poesía, pero el tiempo nos reclama. Muchísimas gracias a los dos. Le han llamado lo que viene ahora la mesa de vida, entonces yo entiendo que la poesía es la mesa de muerte. No, hombre, no. Digamos que la chispa de la vida. Sí, pues, La chispa de la vida. El chaval quiere empezar de comentar algo. Pues que me ha encantado la poesía y todo eso, pero yo, como había dicho antes, no enseño casi nada en el cole, porque igual no la enseñamos porque la hemos hecho desaparecer nosotros. Porque ahora a los niños, cuando están aburridos, no les decimos vete a leer, les damos el móvil y ya está.